Complicado, ¿no? Dios e Israel, ¿a qué se refieren con eso? Entender a Israel requiere agregar elementos al análisis, y esta vez sí, no son convencionales. Nosotros necesitamos abordar la corriente sionista religioso mesiánica, que es la que hoy controla Israel, que es la que tiene el peso real dentro de los esquemas de poder de Israel. Esto cambia la interpretación de la guerra. No es todo como lo estamos viendo, porque los ejes y los enemigos de Israel pasan a estar en una matriz bíblica. El tercer templo, el Islam, Jerusalén, Gaza, Cisjordania, son otra cosa. Necesitamos entonces analizar el bloque gobernante, quien controla Israel, y especialmente quien maneja lo que podríamos conocer o definir, ¿no?, el sionismo religioso, que a su vez es nacionalista y mesiánico, que está lleno de contradicciones. Ellos actúan sobre la premisa de una soberanía judía sobre la tierra de Israel, y esto tiene un fundamento superior al derecho internacional, a cualquier tipo de democracia o diplomacia, y a la propia voluntad política de los pueblos no judíos que habitan ese y otros territorios, pero específicamente ese. Israel basa sus posiciones hoy en una dimensión político-teológica, sostenida por la ley base del 2018, que define, y esto, fíjese, se habla muy poco, a Israel como un Estado-nación del pueblo judío. Esto no es habitual, que una nación se define a sí mismo y que reafirme así su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación, y declara ser exclusiva del pueblo judío dentro del Estado. Esta es una base jurídica, pero también simbólica, que se vuelve decisiva cuando se combina con dirigentes como Smotrich o Ben Gvir, perdón la pronunciación, cuyo programa político conecta entonces las cosas que nosotros vemos en forma aislada. Cuando vemos hablar de soberanía, asentamientos, tierras bíblicas y subordinación o eliminación de la aspiración nacional palestina. El propio Decisive Plan de Smotrich habla de una victoria mediante el asentamiento, de una ambición nacional judía desde el río hasta el mar, y de cortar la esperanza nacional árabe-palestina entre el Jordán y el Mediterráneo. El status quo del monte del templo y la explanada de las mezquitas estableció que solo los musulmanes rezan allí y los no musulmanes visitan pero sin rezar. Los analistas israelíes advierten que modificar ese régimen podría ser interpretado por el mundo islámico como una declaración de guerra religiosa, pero la presión de Ben Gvir sobre ese punto no es anecdótica, porque opera como el centro simbólico del conflicto judío, cristiano e islámico. Netanyahu, fíjense, que usó referencias bíblicas a Amalek en el marco de la guerra, lo cual muestra inclusive que un dirigente, que no es estrictamente un dirigente mesiánico, también recurre a categorías de escrituras bíblicas para dar sentido político y moral a su conflicto. Por eso yo digo que, y este es un tipo de programa que no es para cualquiera, porque se aleja mucho de los estereotipos, de las propagandas, y analiza causas profundas que prácticamente nadie toca. Todos ya sabemos las barbaridades que se hacen, están los que defienden a Israel por determinadas razones y los que lo atacan. Poco comprenden las razones que hay detrás, y eso es lo que estamos tratando de abordar ahora. Israel entonces no puede analizarse solo como un actor geopolítico laico. Y esto es, diría yo, la principal diferencia con muchos de los estados, sobre todo los occidentales. El análisis clásico de Israel parte de variables que son conocidas: la seguridad nacional, el lobby en Washington, la relación con Estados Unidos, el conflicto con Irán, el control de Gaza, la expansión sobre Cisjordania, lo que tiene que ver con la tecnología militar, la inteligencia, la energía, las rutas regionales y la rivalidad del mundo islámico. Esto es lo que van a encontrar en cualquier análisis de
un experto sobre este tema, con mayor precisión, con menor precisión, con un poco más jugado el análisis o menos, pero siempre gira alrededor de esto. Todo esto es real, es cierto, pero no alcanza, es insuficiente para comprender lo que pasa con Israel. Porque el caso israelí presenta una capa adicional que Occidente deja fuera de su análisis por su propia matriz laica en el pensamiento, que tiene que ver con lo que podemos considerar como dimensión político-teológica. Israel necesita que esto se ponga dentro del análisis, si no, no se comprende. Una parte decisiva del poder israelí, entonces, no interpreta el territorio, la guerra o la soberanía únicamente desde las categorías modernas a las cuales estamos habituados. Lo hace desde una lectura religiosa de la historia judía, de la tierra bíblica, de Jerusalén, de la elección divina, del enemigo y del destino nacional. Todo esto tiene interpretaciones que son diferentes. Sin esa capa de análisis, muchas de las decisiones entonces que toma el Estado de Israel parecen desmesuradas, parecen imprudentes, incoherentes, absurdas. Con esa capa, no es que sean razonables o sean buenas, pero sí se empiezan a comprender, se entiende por qué se toman. El judaísmo, primero, es muy difícil de clasificar. No es una religión exclusivamente, no es una etnia, no es una identidad unívoca. Es de todo un poco. Es religión, es ley, es pueblo, es memoria, es costumbre, es diáspora, es una lengua litúrgica, es una tradición cultural, histórica, podríamos decir hasta una pertenencia civilizatoria. Y dentro del judaísmo, para complicar más este mosaico, conviven corrientes que son seculares, religiosas, ortodoxas, ultraortodoxas, nacionalistas, antisionistas, sionistas, liberales, conservadoras, mesiánicas, muchas profundamente también enfrentadas entre sí. El objeto entonces de este análisis es otro, es no comprender el conjunto del judaísmo, que puede traer muchos debates que no aportarían al objetivo que ahora tenemos. El objeto real es entender el bloque de poder que gobierna y condiciona a Israel. Con eso es suficiente para que podamos concentrarnos en entender de qué estamos hablando. Y ahí nos vamos a tener que enfocar en la corriente sionista religiosa, nacionalista, mesiánica, que es la que en los últimos años ha ganado una influencia extraordinaria sobre Israel, sobre Estados Unidos y sobre todo Occidente, podríamos decir. Esa corriente no representa a todo el judaísmo, pero sí representa la porción influyente y cada vez más influyente dentro del poder. Entonces, no importa si son todos o son pocos, son los que mandan. Su importancia no está en su número absoluto, no son tantos numéricamente, pero sí son los que tienen la capacidad de generar coaliciones, de fijar agendas, de presionar sobre Gaza y Cisjordania, de avanzar sobre la explanada de las mezquitas con el monte del templo y convertir la guerra en una cuestión diferente, en una cuestión de manifiesto destino histórico. Desde una lectura laica, entonces, siempre decimos, Israel actúa para garantizar la seguridad, la disuasión, el control territorial y la supervivencia estatal. Básicamente, como se lee en la geopolítica actual, moderna, occidental, profundamente laica, los hechos. Pero desde una lectura mesiánica, que es la que predomina en los que mandan de Israel, Israel no solo está defendiendo fronteras, está realizando una promesa. Y esto es lo que cambia todo. En esa segunda lógica, la tierra de Israel no es un simple territorio. Estas son las cosas que empiezan a cambiar todo y a llevar al conflicto a un punto de muy difícil solución. Desde la lógica mesiánica, es una herencia bíblica lo que tienen. Jerusalén no es solo una capital, sino es un centro sagrado
que hace a la esencia del judaísmo. Cisjordania no es nada más que una zona ocupada, es Judea y es Samaria, caros a los sentimientos de ese mismo sector. Gaza no es un problema militar exclusivamente, es un territorio a recuperar para poderlo repoblar según la lógica de la soberanía total. El Monte del Templo no es solo una cuestión sensible de la geopolítica que trae problemas con el mundo islámico, es el lugar donde los sectores judíos proyectan la restauración de la centralidad religiosa perdida. Esto lo hablamos otra vez. El judaísmo necesita el templo como una cabeza. No es como el cristianismo, al cual nosotros estamos acostumbrados, donde las iglesias tienen otro papel. Ser cristiano tiene otro significado. La identidad se la da al judaísmo físicamente el templo. Entonces, el enemigo no es un adversario político circunstancial como sucede habitualmente con otros países. Es una especie de obstáculo histórico que se transforma en una amenaza espiritual y básicamente en la repetición de los enemigos bíblicos de Israel. Fíjense cómo va cambiando la interpretación del mundo según nos paremos del lado laico o del lado mesiánico. Ese cambio de lenguaje trae como consecuencia una modificación directa de la conducta política. Si el territorio es negociable, la diplomacia obviamente tiene margen para actuar. Pero, ¿qué pasa cuando el territorio en realidad es un mandato divino, es una tierra que entregó Dios? Cualquier negociación es traición al pacto con Dios. La idea del pueblo elegido es compleja y tiene un sentido religioso propio dentro del judaísmo. En su forma clásica, implica una alianza, implica responsabilidad, implica una ley. Por eso decíamos el otro día que el judaísmo es ley. Es una obligación y es un juicio. No significa necesariamente que haya una licencia para hacer cualquier cosa. El problema entonces aparece cuando esta idea es absorbida por una estructura moderna, militarizada, que se convierte en una expresión de excepcionalismo político. Entonces, ya deja la elección de operar como una responsabilidad ante Dios y pasa a funcionar como inmunidad histórica. Y entonces todo se transforma. Israel ya no es entonces un Estado más desde este punto de vista. Su seguridad no es una seguridad más. Su sufrimiento no equivale al de cualquier otro pueblo que sufre. Su derecho al territorio no depende de tratado, de consenso, de resoluciones o de derechos. Su guerra tampoco es una guerra ordinaria, es una guerra de supervivencia civilizatoria. Y sus enemigos no son solo adversarios políticos, sino amenazas existenciales contra una visión histórica. Desde esa premisa, entonces, hay una desproporción que puede presentarse como necesaria. La expansión es parte de la restauración. Cuando nosotros hablamos del Gran Israel, estamos en realidad viendo la restauración que pretenden estos grupos y la ocupación como una soberanía legítima y la desobediencia al mundo como una fidelidad a una verdad superior. Si Dios está de mi lado, ¿qué me importa lo que diga el resto? El sionismo mesiánico religioso no es simplemente religiosidad privada. Esto es otra de las cosas básicas a entender. Es una ideología política que va a unir la Biblia con el Estado, con el ejército, los asentamientos, la demografía, la soberanía y un proyecto de redención histórica. La tierra le pertenece entonces, según esta visión, al pueblo judío por derecho histórico, religioso y bíblico. Fíjense que cualquier discusión sobre los palestinos arranca de la posición israelí que ellos les pertenece por mandato divino. Punto. Si Dios les entregó la tierra, no hay más nada para discutir. El retorno judío a esa tierra no es solo un proceso nacional moderno, sino parte de esa historia sagrada. La cesión territorial es entendida como una mutilación a la historia.
La existencia de una política palestina entre el Jordán y el Mediterráneo es entonces incompatible con la soberanía judía plena del lugar, y los asentamientos dejan de ser colonias estratégicas y son símbolos de redención. La guerra no es solo defensa, es una herramienta que permite a Israel consolidar, o al pueblo judío consolidar su soberanía. La legalidad internacional ocupa un lugar secundario frente a un evento bíblico histórico. Y esto es lo que la mentalidad laica de Occidente le cuesta comprender. Si Dios está de un lado, todo lo demás es secundario. Todo, absolutamente todo es secundario. Eso entonces es la explicación, ¿me da un poquito más? Es la explicación de por qué ciertos dirigentes israelíes no buscan solo seguridad, buscan definir, buscan cerrar el conflicto mediante una victoria que lleve al asentamiento, anexiones, desplazamientos, lo que sea para reducir la población no judía a una existencia subordinada, municipal, porque no tiene más derechos que el municipal, fragmentada y sin soberanía nacional propia. No es que planteen abiertamente el derecho a mandar en el mundo, en el sentido más común del término, más universal. En el caso de Israel, la formulación tiene una vuelta de tuerca. Es el derecho de la soberanía judía sobre la tierra bíblica. Y por lo tanto, tiene que haber una subordinación política de quienes no forman parte de ese pueblo dentro de ese espacio. Es decir, dentro de lo que es Israel y la ampliación territorial según la visión de ese mandato divino, simplemente el que no es judío no tiene derechos soberanos. El no judío puede ser tolerado o no como un individuo, un trabajador, un residente, una minoría, una población local, pero no como un sujeto nacional con derecho, con soberanía propia en la misma tierra. Y esta es una decisión que parece menor, pero es clave, porque el problema entonces no escapa al racismo habitual. Se está mucho bastardeando el tema del racismo. Todo el racismo, cualquier estupidez es racismo. Y el racismo es otra cosa. Esto es una cosa más compleja. Esto es una arquitectura teológica, política, donde el pueblo judío aparece como el titular de la promesa. Y los demás son ubicados en posiciones secundarias. Podrán vivir, comerciar, trabajar, tener algunos derechos individuales, pero no pueden disputar dos ejes claves, la tierra o la soberanía sobre ella. Por eso el conflicto palestino no se puede resolver para esta corriente con la política de dos estados. El nacionalismo palestino en realidad es visto como una negación a la promesa judía, no como una aspiración política legítima equivalente. Por eso rechazan esta idea, que inclusive otros israelíes antes habían llevado a cabo. La guerra de Gaza y la expansión en Cisjordania se lee también desde esta matriz. El realismo clásico entiende que Israel busca eliminar las capacidades de Hamas para asegurar fronteras, controlar territorios, corredores y evitar ataques futuros. Pero desde el sionismo mesiánico no es así. Esta guerra es una oportunidad histórica para redefinir la relación del Estado judío y la totalidad del territorio, y lo que para otros es una administración provisional, para ellos básicamente es una reocupación de los lugares. Lo que para otros es presión militar, para ellos es básicamente expulsión, asentamiento o rediseño demográfico. Por eso ciertas propuestas como migración voluntaria, reubicación, administración o anexión gradual no tienen que ser leídas como improvisaciones de guerra, porque pertenecen a una visión previa que busca quebrar la aspiración nacional palestina y consolidar una soberanía judía irreversible. El lugar donde esta capa se vuelve más evidente es Jerusalén, sobre todo la parte del monte del templo para el judaísmo o la explanada de las mezquitas para el islam. Para una diplomacia laica, este sitio simplemente es un problema de administración religiosa, de seguridad y de statu quo, es como administrarlo.
Pero para el mundo islámico esto es un punto sagrado. Y para los sectores mesiánicos judíos es el lugar de la restauración pendiente, porque vuelvo a insistir con este concepto. El tercer templo es clave para la identidad del judío. Sin ese tercer templo, todo queda sin cerrar. Por eso, cada visita, cada oración, cada gesto de soberanía, cada cambio en la práctica policial genera esa onda expansiva. No se trata solo de quién entra o quién reza, se trata de quien tiene la última palabra sobre el centro simbólico de la ciudad santa. El occidente laico actual no cree en los símbolos. Quizá ahora se empieza a hablar por primera vez en muchas décadas otra vez del poder de los símbolos. Pero la simbología ha sido el eje de todo durante la historia de la humanidad. Y de eso se trata. Entonces, que nosotros, desde esta parte del mundo, pensamos que es un tema menor o simbólico, no quiere decir que en realidad para otros pueblos sea precisamente lo contrario, sea el corazón del problema. Lo simbólico es más importante que el resto. Lo que pasa es que nosotros tenemos puestos unos lentes que nos impiden entender el mundo religioso. Solo entendemos el mundo laico y ese mundo laico no tiene expresiones en lugares como Medio Oriente. Es más, diría que 10-15% de la población se puede mover mundial, se mueve dentro de esos parámetros. El resto vive con otras formas de pensar, que si no las entendemos, bueno, pasa lo que vemos de Occidente, que intenta imponer visiones de derechos en lugares donde hay un profundo rechazo que puede llevar a guerras civilizatorias, porque para esa parte del mundo es más importante ese simbolismo que lo que cree Occidente. En Occidente algunos sí lo entienden, esto después lo podemos hablar en otro momento, pero oficialmente no, oficialmente es una visión laica. Modificar entonces el status quo en Jerusalén significa tocar la arquitectura profunda del conflicto y convertir un problema nacional en una guerra religiosa abierta que puede unir a los sectores islámicos y destruir los equilibrios diplomáticos que hay con Jordania, Egipto, Arabia Saudí y el resto del mundo musulmán. Y la pregunta entonces es obvia, ¿por qué algunos dirigentes parecen dispuestos a acercarse a este abismo? Y la respuesta no está, vuelvo a insistir, en el concepto laico, donde esto parecería un absurdo, sino en la dimensión metafísica. Porque, por ejemplo, para estos sectores mesiánicos judíos, no se trata de una provocación gratuita, básicamente es una afirmación de una soberanía sagrada. Si les parece que yo estoy exagerando, bueno, ¿por qué Netanyahu y otras figuras del gabinete utilizan el término Amalek? Cuando usan el término Amalek, que en Occidente ha pasado desapercibido, porque nosotros, vuelvo a insistir, no entendemos la profundidad de lo que se está hablando, tenemos una lectura superficial y no comprendemos en el fondo qué nos están diciendo. Y la soberbia occidental lleva a creer que son todos atrasados, pero no es que son atrasados, es que están hablando en un nivel que escapa a nuestra capacidad. Cuando Netanyahu habla de Amalek, lo que está trayendo a una guerra contemporánea, como la que hoy estamos viendo, es una memoria sagrada. Amalek no es simplemente un enemigo antiguo, como algún medio tradujo. En la tradición bíblica representa al enemigo que ataca al pueblo de Israel cuando está vulnerable. Y en el lenguaje político moderno, entonces, involucrar a Amalek como término es colocar al adversario en una categoría moral absoluta, donde no es solo un rival, es la encarnación del mal histórico, con el cual obviamente se puede hacer cualquier cosa. Este lenguaje tiene un efecto muy claro porque lleva a la guerra a una cuestión existencial, porque deshumaniza al enemigo. Por eso aplaude la sociedad israelí las matanzas de niños palestinos, porque son Amalek, porque son el mal. Y esto cierra cualquier espacio para cualquier negociación y convierte en conflicto
básicamente en una continuidad de una batalla ancestral, que no es, por eso nos dicen, no, la Palestina actual, Israel no existía. Ellos lo remontan esto a los viejos enemigos del pueblo de Israel, bíblico. Estamos retrocediendo miles de años en la historia. Esa es la batalla que están continuando. Entonces, cuando se lo presenta como una metáfora, se busca un efecto político concreto. La guerra deja de ser un hecho contingente y pasa a ser parte de una cadena sagrada de supervivencia. Israel entonces proyecta, además, dos imágenes contradictorias, pero que funcionan en tándem. Hacia el occidente liberal, Israel muestra una cara. Es la democracia moderna, es la tecnológica, es la plural, es el Israel feminista, el tolerante, el LGBT friendly que llega al punto de realizar, ahora lo pusieron para julio, un festival en Sodoma para reivindicar los derechos LGBT. Fíjense qué cosa demencial lo que están haciendo. Pero esto lo hacen para mostrarse como esa sociedad tolerante y diversa ante un entorno islámico atrasado, autoritario y religioso, que es lo que ustedes pueden ver todos los días en cualquier posteo que hagan en cualquier red social. Pero hacia su base nacional religiosa se presenta como un Estado judío, heredero de la tierra bíblica, defensor de Jerusalén, continuador de la promesa bíblica y una barrera contra los enemigos existenciales. Básicamente, un brazo, una imagen habla de un idioma de progresismo occidental y la otra habla en un idioma bíblico de tierra, guerra y redención. No son coherentes entre sí, pero funcionan al mismo tiempo como un proyecto de excepcionalidad, porque frente a Estados Unidos y Europa, Israel dice, nosotros somos la modernidad de Medio Oriente, la democracia, pero frente a la derecha religiosa dice, nosotros somos la restauración de Israel. Al Islam le dice, nosotros tenemos superioridad militar y soberana, y a sus críticos básicamente ellos están dispuestos a todo porque la existencia misma está amenazada. Entonces este lenguaje de múltiples capas permite sostener alianzas externas liberales, como la que tiene con Occidente, mientras radicaliza su política territorial interna. Hace ese doble juego. La utilización de la agenda LGBT por parte de Israel debe separarse también de la religiosidad mesiánica clásica, simplemente porque muchas corrientes religiosas judías no la comparten, se oponen a esto. Sin embargo, políticamente tiene esa función, la de construir una imagen de Israel como una isla de tolerancia moderna frente a sus vecinos islámicos. Propaganda pura y dura. La dimensión, como decíamos, más inquietante aparece cuando esa agenda se cruza con lugares de resonancia bíblica, como es el tema del Mar Muerto y la referencia a Sodoma. Allí no se trata solo de propaganda liberal, ahí hay una inversión simbólica. Se toma un lugar asociado a un juicio, a pecado y destrucción de la memoria bíblica y se lo resignifica como un gesto de orgullo moderno. Desde una mirada puramente política, esto podía parecer una operación comunicacional o turística, pero desde una mirada metafísica es un signo de ruptura. El Estado hoy reclama legitimidad bíblica, pero también utiliza los símbolos bíblicos para subvertir su sentido tradicional. Y ahí aparecen las contradicciones que vemos y que tienen mucho rechazo dentro de amplios sectores, inclusive de la comunidad judía, del Israel contemporáneo. Porque invoca a Dios para recuperar la tierra, pero prescinde de Dios para el orden moral. Entonces es como que reivindica la promesa de Dios de entregarle esas tierras, pero rechaza los límites que le impone Dios. Usa la Biblia como un título de propiedad, son las escrituras, pero no como un juicio por encima de su propio poder. En la lógica bíblica tradicional, cuando Israel enfrenta una amenaza existencial, la respuesta no es solo militar, es espiritual. El retorno a Dios, la purificación, arrepentimiento, obediencia y examen interno. Bueno, la historia del pueblo judío es la de desobediencia, arrepentimiento y vuelta a empezar.
La lógica parece hoy dominar al Israel estatal contemporáneo de una forma diferente. La amenaza existencial no conduce a una vuelta de Dios, sino a una afirmación de autosuficiencia. Como decíamos antes, ejército, tecnología, diplomacia, dinero, lobbies, armas nucleares, superioridad, control narrativo. La señal metafísica entonces fuerte: no se pide protección por conversión, sino por identidad. Y esto es lo que decía que le hace ruido a muchos sectores ortodoxos judíos, porque no se vuelve a Dios. Se presupone que Dios debe responder y respaldar al pueblo judío solo por ser el pueblo elegido. Porque Dios los castigó y los envió a la diáspora. Y para volver, Dios debe levantar ese castigo. Eso es lo que cree el judaísmo tradicional, pero estos sectores han decidido independizarse de Dios, volver y obligar, entre comillas, a Dios a apoyarnos porque ellos son el pueblo elegido. La elección entonces se separa de la obediencia que deberían tener a Dios y se convierte en una especie de garantía automática. Reemplaza a Dios por el Israel actual. Lo subordina y en definitiva no es otra cosa que una rebelión contra Dios, en términos precisamente de religión judía. Y esa es una de las claves para entender la temeridad de la política israelí. Si un sector dirigente cree que su existencia está inscripto en una promesa superior, puede leer la oposición del mundo no como una advertencia, sino como una confirmación de su misión. Entonces, cuando nos preguntamos por qué Israel desafía al mundo con tanta temeridad, al mundo islámico, que lo supera en decenas de veces en número, es porque la respuesta no es solo militar. Más allá de las armas avanzadas de Israel, las capacidades, el respaldo estadounidense, hasta la capacidad nuclear. Pero eso no explica del todo la voluntad de tocar símbolos que pueden incendiar regiones enteras. Para eso necesitamos ver la capa metafísica. Eso es lo que aporta lo que nos falta para entender qué hace Israel. Ciertos sectores dirigentes no ven el enfrentamiento con el Islam como una disputa geopolítica. Lo ven como una confrontación histórica por la verdad de la tierra, de Jerusalén, de Abraham y de la promesa. Entonces, cuando el conflicto se formula de esta manera, el mundo islámico no es simplemente un grupo de países vecinos, sino es un ocupante espiritual, un usurpador simbólico del espacio de esos sectores que consideran propio por mandato superior. Es Amalek, como dijo Netanyahu. Eso endurece la conducta, reduce el margen de concesión, convierte cualquier prudencia diplomática en un gesto de debilidad y transforma los gestos sobre Jerusalén o sobre el templo en demostraciones de fidelidad nacional. La paradoja es que esta misma lógica puede terminar debilitando la narrativa que lo pretende sostener, porque si Israel reclama en nombre de la Biblia, pero actúa como si ésta no le pondría ningún límite moral, vacía su propio fundamento. Es una contradicción. Se invoca a Dios para legitimar su soberanía, pero luego se comporta como un Estado autosuficiente que no tiene que responder a los mandatos divinos, a la orden divina, transforma la elección en idolatría política. Si reclama a Jerusalén como el centro sagrado, pero lo convierte en un instrumento de poder, erosiona el sentido espiritual de lo que está haciendo. Y si presenta como heredero de Abraham a su pueblo, pero usa esa herencia para negar dignidad nacional a otros pueblos, entrando en contradicción no solo con el Islam, sino con cristianos, con parte del propio judaísmo. La narrativa entonces puede fortalecer al Estado, pero también puede juzgarlo. Ese es el punto de la historia moderna, de la política moderna, que no se entiende en Occidente y que no entiende el propio Israel, tal vez, o algunos sectores. Lo sagrado no es una herramienta neutral. Cuando se involucra lo sagrado para justificar un poder sin obediencia, esto puede volverse rápidamente en contra de quien lo involucra. No puede entenderse entonces la conducta israelí
solo desde la seguridad nacional. Hay que incorporar, como decíamos, esta dimensión metafísica, porque es la forma en que una parte de Israel interpreta la historia, el territorio, la guerra, el enemigo, y lo hace precisamente desde una lectura bíblica y mesiánica. Los sectores que piensan así son los que ganaron el poder real, los que hoy manejan el gobierno, empujan la expansión territorial, sacralizan la soberanía y colocan a Israel en una lógica de desafío permanente, que no negocian con nada, ni aún bajo presión de Trump quieren negociar. Sin ese ingrediente, Israel no parece actuar con prudencia, con sentido común, pero si le agregamos ese ingrediente aparece otra racionalidad, que es una racionalidad de elección que tiene que ver con la promesa, con la restauración, la excepcionalidad, la guerra sagrada encubierta bajo el lenguaje moderno de democracia, seguridad y lucha contra el terrorismo. Eso es el revestimiento. La geopolítica de Israel no es solo geopolítica, es una geopolítica atravesada por teología, por memoria bíblica, basada en un trauma histórico, en un nacionalismo religioso, en un poder militar y una convicción de destino que hace insuficientes los análisis occidentales puramente laicos. Israel actúa como un Estado moderno, pero una parte decisiva de su poder no piensa así, piensa como un sujeto bíblico. Y esa superposición entre la tecnología actual, el trauma, el sionismo estatal y el mesianismo territorial explica entonces una conducta geopolítica que la pura expresión geopolítica laica solo vería como un exceso, pero que los propios actores no lo viven como un exceso, lo viven como un destino irrenunciable. Con esto termino el análisis de hoy y quiero sentar eso. Estamos entrando en una época donde para entender las conductas de las naciones necesitamos incorporar lo metapolítico. Eso Dugin ha empezado a hablar de esto públicamente hace unos años atrás. Recuerdo cuando nosotros hablábamos de eso, se nos reían un poco la cara, nos decían que cómo hablamos de religión, que ahí lo tenemos, y tenemos a Rusia, que otro día podemos hablar sobre Rusia y ver también su componente espiritual, y también lo tiene Estados Unidos. El mundo no se entiende sin este aspecto. Tenemos que repensar lo que está pasando porque el último siglo de análisis ha dejado de lado lo espiritual y por lo tanto no comprende la mayoría de los actos que se están produciendo porque están capados, están podados.